Hay un momento, a veces silencioso, a veces brutal, en el que uno empieza a sentir que algo ya no encaja. No es una escena dramática, ni una revelación cinematográfica, es más sutil, casi imperceptible. Un día despiertas, miras hacia adentro y te das cuenta de que llevas meses, quizás años, viviendo en una especie de inercia emocional. Caminas, respondes mensajes, cumples con tus obligaciones, pero sin un por qué claro. Y aunque nadie lo note por fuera, por dentro hay un pequeño temblor, una vibración incómoda, como si una grieta invisible se estuviera abriendo sin tu permiso. Ese es el punto donde empieza a romperse todo, y también el punto donde empieza la verdad. A veces llega con un cansancio que no se cura durmiendo, con esa sensación extraña de estar rodeado de gente, pero sentirte solo igual. O con la impresión de que ya no reconoces a la persona que aparece en el reflejo del espejo, alguien que se ha vuelto experto en sobrevivir, pero que ya no sabe cómo vivir. Poco a poco te preguntas si este es realmente tu camino, o si simplemente te acostumbraste a caminarlo. Pero la vida tiene una manera curiosa de empujarte hacia donde no quieres mirar. Te muestra una conversación que te incomoda, un silencio que te pesa, una emoción que preferías ignorar. Y en medio de ese caos interno, aparece la pregunta que más miedo da. ¿Qué me está pasando? A partir de ahí todo cambia, no porque encuentres respuestas inmediatas, sino porque te atreves a hacerte preguntas reales. Es el inicio de una transformación que aún no entiendes, pero que sientes necesaria. La incomodidad se convierte en una especie de brújula, el malestar deja de ser un enemigo y empieza a ser un mensaje. Y es entonces cuando descubres una verdad dolorosa. Llevabas tanto tiempo funcionando en piloto automático que olvidaste escucharte, olvidaste sentirte, olvidaste que tus emociones también necesitan espacio, tiempo, claridad. Habías llenado tu rutina de ruido para no escuchar lo que tu interior intentaba decirte. Habías callado tus necesidades para encajar en expectativas que ni siquiera elegiste tú. Pero cuando la grieta aparece, ya no hay vuelta atrás. Lo que está roto empieza a pedir reparación. Lo que está oculto empieza a pedir luz. Lo que duele empieza a pedirte que te detengas, que mires, que no huyas. Porque no es que la vida se derrumbe porque sí. Se derrumba para que puedas reconstruirte. Se desordena para que puedas reinventarte. Se rompe para que por fin puedas ver qué parte de ti ya no correspondía a la persona que estás destinado a ser. Y aunque al principio parece caos, en realidad es una invitación. Una invitación a volver a ti, a mirar tu historia con honestidad, a reconocer que sí, te duele, que sí, estás cansado, que sí, necesitas un cambio, pero también a reconocer que sigues vivo, que sigues aquí, que todavía puedes elegir. Esta es la historia de ese momento, de ese punto exacto donde se siente que la vida se quiebra, pero también donde empieza, por primera vez en mucho tiempo, a reconstruirse desde lo verdadero. Después de ese algo no encaja, empieza una fase aún más incómoda, la del despertar. No un despertar luminoso, inspirador y espiritual como pintan algunos libros, sino uno crudo, áspero, casi violento en su sinceridad. Es la etapa donde la vida, o tu propia conciencia, te obliga a enfrentarte a lo que llevabas años evitando. No llega con claridad, llega con ruido, con un desorden emocional que te saca de tu zona de confort. De pronto empiezas a notar cosas que antes dejabas pasar, conversaciones que te drenan, rutinas que te ahogan, silencios que te pesan. Empiezas a ver el cansancio acumulado, las emociones reprimidas, las decisiones tomadas desde el miedo y no desde el deseo. Es como encender la luz en una habitación que has mantenido a oscuras por demasiado tiempo. Todo está ahí, pero no querías verlo. Y aparece una nueva pregunta, más profunda, más honesta, más incómoda. ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? La mayoría intenta escapar en este punto. Es normal. Nadie quiere enfrentarse a su propio desorden interno. ¿Quién quiere mirar sus heridas cuando es más fácil distraerse? Pero hay un instante, a veces un día, a veces una noche entera, en el que entiendes que ya no puedes seguir ignorando lo evidente. Lo que no se enfrenta, se repite. Lo que no se mira, se pudre. Lo que no se escucha, te grita por dentro.
El despertar incómodo te obliga a detenerte. Y detenerse es una de las acciones más valientes que existen, porque detenerse no es quedarse quieto, es mirar hacia adentro. Es reconocer que la vida que llevabas ya no te representa, que estás cansado de sobrevivir, que mereces algo más que simplemente cumplir. Y entonces empiezas a cuestionarlo todo. Tus hábitos, tus relaciones, tus prioridades, incluso tus deseos. Te haces preguntas que nunca te habías permitido. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué parte de mí se quedó atrás? ¿Qué herida sigo cargando sin darme cuenta? ¿Qué estoy sosteniendo por miedo a soltar? Cuestionarte es el inicio de liberarte, pero también es un proceso que duele. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo profundamente humano: crecer. El despertar incomoda porque te confronta con tu propia verdad. Y tu verdad no siempre es bonita. A veces es una mezcla de frustración, tristeza, culpa y cansancio acumulado. A veces es aceptar que no estabas viviendo, sino sobreviviendo para no sentir. A veces es aceptar que te has fallado a ti mismo, que has renunciado a partes de ti por encajar, por complacer, por miedo a estar solo. Pero en medio del dolor surge algo poderoso: claridad. Esa claridad que no se obtiene leyendo frases motivacionales, sino escuchando por primera vez tu propia voz interior. Esa verdad que llega cuando apagas el ruido, cuando te das un segundo para sentir, cuando permites que la incomodidad haga su trabajo. El despertar es incómodo, sí, pero también es sagrado. Es el punto donde la vida empieza a ordenarse desde la raíz, donde el caos deja de ser enemigo y se convierte en maestro, donde dejas de huir y empiezas a entender. Y aunque aún no lo sabes, aunque todavía estás en medio del temblor emocional, este es el inicio de una transformación profunda, la de volver a ti mismo, sin máscaras, sin excusas, sin miedo a mirar lo que duele, porque por primera vez estás listo para sanarlo. Cuando entras en esta etapa, hay algo que comienza a hacerse evidente. El verdadero conflicto no está afuera, está adentro. Y ese ruido interno, ese diálogo caótico, insistente, agotador, se vuelve parte de tu día a día. No es un ruido literal, sino una mezcla de pensamientos, dudas, miedos y emociones reprimidas que empiezan a pedir espacio dentro de ti. Al principio, intentas ignorarlo. Te dices que es estrés, cansancio, falta de sueño. Intentas mantenerte ocupado para no escuchar demasiado. Pero el ruido está ahí. Te acompaña cuando te despiertas, cuando estás trabajando, cuando te quedas solo contigo mismo. Es una especie de conversación silenciosa que te recuerda constantemente que algo dentro de ti necesita ser atendido. Y es curioso porque este ruido no aparece de la nada. Es el resultado de años de callar lo que sentías, de barrer bajo la alfombra tus heridas emocionales, de hacerte fuerte cuando en realidad estabas cansado. Es la acumulación de decisiones que tomaste para no molestar, para no perder a nadie, para no complicar tu vida. Pero al final, lo que no dices se convierte en ruido. Lo que callas se convierte en peso. Hay días en los que el ruido se manifiesta como ansiedad, otros como tristeza profunda, otros como una sensación de vacío que no sabes explicar. No es que estés roto, es que estás saturado de emociones que no supiste procesar, de historias que no cerraste, de versiones de ti mismo que dejaste sin despedirte. Y en medio de ese ruido, aparece un conflicto interno que desgasta más que cualquier problema externo. Es como tener un debate constante entre la persona que fuiste, la persona que eres y la persona que quieres ser. Cada una tirando hacia un lado distinto, cada una reclamando su espacio, cada una exigiendo ser escuchada. En esta etapa puedes sentirte perdido, confundido, incluso decepcionado de ti mismo. Te preguntas cómo permitiste llegar hasta aquí, por qué no viste antes las señales, por qué insististe en sostener cosas que te estaban rompiendo. Pero estas preguntas no son un castigo, son un puente,
Son el inicio de una conversación honesta contigo mismo. Porque para entender tu ruido interno, tienes que atreverte a escucharlo, no huir de él, no taparlo con distracciones, no disfrazarlo de ocupaciones. Escucharlo de verdad. Y escuchar tu ruido interno implica algo muy importante: dejar de mentirte. Dejar de decir «estoy bien» cuando no lo estás. Dejar de justificar lo que te duele. Dejar de aguantar por miedo a perder. Dejar de fingir que no pasa nada cuando sabes que sí pasa. Escuchar tu ruido es reconocer que no puedes seguir viviendo lejos de ti mismo. Y aunque esta etapa puede sentirse como la más caótica, también es una de las más necesarias. Porque el ruido interno, por más molesto que sea, no quiere destruirte, quiere despertarte, quiere decirte dónde está la herida, quiere mostrarte qué parte de tu historia todavía pesa, quiere ayudarte a ver lo que necesitas soltar para avanzar. En el fondo, el ruido es un mensaje. Y cuando empiezas a escucharlo sin miedo, sin juicio, sin prisa, comienza algo poderoso. El ruido empieza a convertirse en claridad. Y esa claridad, aunque todavía lejana, es la puerta hacia la parte más transformadora del proceso. Todavía no has llegado ahí, pero el camino ya está abierto. Y lo que viene después no es caos, es dirección. Hay un punto en este proceso donde ya no basta con sentir el ruido interno. Llega el momento en que la vida te empuja, casi sin delicadeza, a enfrentarte a ti mismo. Es la fase que la mayoría intenta evitar, porque es la más incómoda, la más desnuda, la más honesta. Es el instante en que te quedas sin escapatorias, sin distracciones, sin historias inventadas para justificar lo que no funciona. Es aquí donde empieza la verdadera confrontación. La confrontación no es gritar, no es pelear, no es hundirte en culpa. Es algo mucho más profundo. Es mirarte con una sinceridad que asusta. Es observar tus patrones, tus miedos, tus heridas y tus decisiones sin maquillaje emocional. Es admitir lo que sabes desde hace tiempo, pero que te has negado a decir en voz alta. Esta etapa se siente como pararte frente a un espejo que no perdona, uno que no te muestra la versión que quieres ver, sino la versión que realmente eres, con tus fortalezas, sí, pero también con tus sombras. Y aunque puede parecer duro, es precisamente esta mirada sin filtros lo que empieza a liberarte. La confrontación implica aceptar que has tomado decisiones desde el miedo, que has aceptado menos de lo que mereces, que has puesto límites falsos o inexistentes, que has permitido situaciones que te desgastaban porque pensaste que era lo normal, que te has traicionado a ti mismo en pequeñas dosis sin darte cuenta hasta que ya no sabes distinguir qué partes de tu vida elegiste y cuáles simplemente soportaste. Y ahí duele. Duele porque te das cuenta de que no todo lo malo que te pasó fue culpa de otros, que tú también aportaste a tu propio sufrimiento, que tú también te abandonaste, que tú también ignoraste señales que gritaban por tu atención, no por torpeza, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a confrontar, miedo a cambiar. Pero también hay otra verdad. Si puedes reconocerlo, puedes transformarlo. La confrontación no es un juicio, es un despertar. Es el momento en que entiendes que no puedes seguir culpando al mundo por lo que no estás dispuesto a cambiar dentro de ti. Y lejos de castigarte, esta comprensión se siente como un alivio, porque te devuelve el poder, porque te recuerda que tu vida no depende de lo que otros hicieron, sino de lo que tú decides hacer ahora. En esta fase también reconoces algo que duele pero libera, la responsabilidad emocional. Esa capacidad de decir, esto lo permití yo, sin convertirlo en una carga imposible, simplemente aceptando que eres humano, que te equivocaste, que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. La confrontación te muestra tus heridas, sí, pero no para que te quedes atrapado en ellas, sino para enseñarte dónde necesitas sanar. ¿Qué parte de ti necesita cuidado, atención, presencia? ¿Qué parte de tu historia requiere ser cerrada? ¿Qué patrones requieren ser desprogramados? ¿Qué miedos necesitan ser mirados con compasión, no con vergüenza?
Es en esta etapa donde empiezas a distinguir, por primera vez, la diferencia entre quién eres realmente y quién creíste que debías ser. Y ese descubrimiento, aunque al principio desconcertante, te revela una verdad poderosa. No estás roto, estás reencontrándote. La confrontación es el puente entre tu pasado y tu futuro. No es el destino final, pero sí la puerta que debes cruzar para avanzar hacia una vida más auténtica. Y aunque todavía queda camino por recorrer, algo en ti ya ha cambiado. Ya no buscas escapar, buscas comprender, buscas reconstruir, buscas volver a ti con honestidad. Lo que viene después es transformación, y esa transformación ya empezó. Después de la confrontación, llega una etapa que, aunque parezca contradictoria, es una de las más liberadoras: la rendición. No una rendición de derrota, ni un acto de resignación. Es otro tipo de rendición, un soltar profundo, interno, honesto. Es el momento en que dejas de luchar contra lo inevitable, contra lo que sientes, contra lo que eres, contra lo que la vida te está tratando de enseñar desde hace tiempo. En esta etapa, te das cuenta de algo fundamental. La mayoría de tu sufrimiento no venía de lo que te pasó, sino de tu resistencia a aceptarlo. Llevabas años aferrado a ideas, a personas, a identidades que ya no te pertenecían. Te esforzabas por sostener una versión de ti mismo que no era auténtica, que estaba hecha de expectativas ajenas, de máscaras, de intentos desesperados por encajar. Y cuando por fin te enfrentas a esa verdad, la única respuesta natural es rendirte. No en el sentido de darte por vencido, sino en el sentido de dejar de oponerte a tu propia evolución. Rendirte es permitirte sentir lo que has evitado sentir. Es aceptar que estás cansado. Es dejar que el dolor salga sin querer racionalizarlo. Es llorar cuando necesitas llorar. Es reconocer que no puedes controlar todo, que no puedes salvar a todos, que no puedes seguir sosteniendo lo que te está rompiendo. La rendición es el instante en el que bajas los brazos y dices: está bien, no tengo todas las respuestas, no sé qué viene después, pero ya no voy a seguir peleando conmigo mismo. Y ese acto de honestidad emocional abre un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde ya no hay máscaras ni excusas, ni historias falsas que sostener. Un espacio donde puedes escucharte sin ruido, sin presión, sin miedo. Rendirte también implica aceptar que hay cosas que no van a volver a ser como antes, que hay relaciones que ya cumplieron su ciclo, que hay versiones de ti que necesitan morir para que otras puedan nacer. Y aunque duele, porque toda despedida duele, también hay una sensación profunda de descanso, como si por primera vez en mucho tiempo pudieras respirar de verdad. Es en esta fase donde entiendes lo que nunca quisiste aceptar. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a soltar. No puedes avanzar con las manos llenas de cosas que ya no te pertenecen. No puedes entrar en una nueva etapa de tu vida cargando el peso emocional de lo que se quedó atrás. La rendición no te debilita, te aligera. Te permite mirar tu historia con compasión y no con juicio. Te permite decir: sí, me equivoqué. Sí, me dolió. Sí, merezco algo mejor. Te permite dejar de pelear con el pasado para empezar a construir desde el presente. Y lo más importante, la rendición te recuerda que no tienes que hacerlo todo solo, que puedes pedir ayuda, que puedes caer y levantarte, que puedes permitirte ser imperfecto sin sentir vergüenza, que puedes ser humano sin sentir culpa. Cuando te rindes, algo dentro de ti empieza a reorganizarse, no desde la fuerza, sino desde la claridad, no desde el control, sino desde la aceptación, no desde la lucha, sino desde la calma. Y aunque todavía no ves el camino completo, empiezas a intuir algo que te llena de esperanza. Rendirse es el primer paso para renacer. Lo que viene después ya no es huir, ni confrontar, ni resistir. Lo que viene es reconstrucción, una reconstrucción más suave, más real, más tuya. Tras la rendición, llega un silencio distinto. No es vacío, no es miedo, es un silencio fértil, un terreno nuevo donde, por primera vez en mucho tiempo, sientes que tienes espacio para empezar a construir algo auténtico. No desde la urgencia,
no desde la carencia, no desde el miedo a perder, sino desde la verdad. La reconstrucción no comienza con grandes decisiones. No empieza cambiando de trabajo, mudándote, cortándote el cabello o eliminando contactos del teléfono. Eso vendrá después, si hace falta. La reconstrucción real empieza en un lugar mucho más íntimo, en tu manera de tratarte. Es el momento en que, sin darte mucha cuenta, comienzas a hablarte con más suavidad. Empiezas a escucharte con más paciencia. Empiezas a sentirte merecedor de cosas que antes dejabas pasar. Empiezas a reconocer que tu dolor también merece cuidado, no juicio. La reconstrucción es lenta, a veces torpe, a veces confusa, pero profundamente hermosa. Porque implica descubrir quién eres sin el ruido, sin las expectativas, sin la máscara que llevaste por tanto tiempo. En esta etapa recuperas cosas que habías olvidado. Tu curiosidad, tu sensibilidad, tu capacidad de emocionarte por cosas simples, tu intuición, esa voz que habías silenciado, tu derecho a decir no, tu derecho a elegirte. Pequeñas decisiones se convierten en victorias gigantes. Levantarte sin culpa. Descansar cuando lo necesitas. Poner un límite que antes te daba miedo. Decir esto me duele sin sentirte débil. Permitir que alguien te abrace sin sentir vergüenza. Reconocer que mereces paz, incluso si todavía no sabes cómo construirla de forma perfecta. Y poco a poco la vida comienza a ordenar piezas que antes parecían imposibles de encajar. No porque todo esté bien, sino porque tú estás cambiando. Y cuando tú cambias, tu mundo también cambia. Tu manera de mirar, tu manera de amar, tu manera de decidir, tu manera de estar contigo mismo. La reconstrucción también implica revisar tu historia sin usarla en tu contra. Es el momento en que entiendes que no fuiste culpable de todo, pero sí eres responsable de lo que haces ahora con lo que viviste. Y esa comprensión deja de sentirse como un peso y empieza a sentirse como libertad. En esta etapa, también descubres algo inesperado, que tu dolor tiene sentido. No porque haya ocurrido para enseñarte una lección mágica, sino porque te muestra qué partes de ti necesitan atención. Te muestra dónde están tus límites. Te muestra dónde te perdiste. Te muestra qué cosas ya no estás dispuesto a tolerar. Y así, casi sin darte cuenta, te empiezas a convertir en una versión más auténtica de ti. No una versión mejor, no una versión perfecta, no una versión lista para impresionar a nadie. Una versión más honesta, más viva, más consciente. La reconstrucción no es un destino, es un camino. Es un proceso continuo de volver a ti una y otra vez, de elegirte, de escucharte, de cuidarte. Y aunque todavía hay miedo, porque siempre lo habrá, también hay una nueva forma de confianza, una que no depende del control, sino de tu capacidad de sostenerte. Y mientras reconstruyes, algo se vuelve evidente. No estás volviendo a ser quien eras. Estás descubriendo quién siempre fuiste debajo de lo que te dolía. Lo que viene ahora es la culminación natural de todo este proceso. No es un final, sino una integración, una nueva forma de vivir. Un momento, casi siempre sin fanfarria, en el que te das cuenta de algo extraordinario. Ya no eres el mismo. No hubo un día exacto, ni una señal grandiosa, ni un punto en el calendario donde marcaste, aquí cambió todo. Pero cambió, silenciosamente, suavemente, profundamente. En esta etapa final, la integración, entiendes que no se trata de superar tu historia, sino de integrarla, de hacerla parte de ti sin que te domine, de honrar lo que viviste sin quedar atrapado ahí, de permitir que tus heridas sean cicatrices, no jaulas. Lo que antes te dolía de manera aguda, ahora se siente como un eco lejano, no porque lo hayas olvidado, sino porque lo has comprendido, porque lo has mirado de frente, porque dejaste de luchar contra ello
y aprendiste a caminar con esa parte de ti. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una referencia, como una señal en el camino que te recuerda hacia dónde no quieres volver. La integración no es euforia, es paz. Una paz extraña al principio, casi sospechosa, porque no estás acostumbrado a sentirte así. Es una calma que no depende de que todo salga bien, sino de que tú estés bien contigo. Es descubrir que puedes sostenerte incluso en días complicados porque ya no te estás abandonando. Empiezas a notar que tus decisiones son distintas, más limpias, más tuyas. No reaccionas como antes. No te enredas en las mismas historias. No te quedas donde te duele. No negocias tu paz. No te traicionas por encajar. Hay una nueva claridad en ti, una nueva brújula interna que no viene de los demás, sino de tu propia conciencia. Y ahí te das cuenta de algo aún más profundo. No estabas roto, estabas evolucionando. Siempre fuiste suficiente, solo necesitabas reencontrarte. La integración también te permite ver a los demás con nuevos ojos. Donde antes había juicio, ahora hay comprensión. Donde antes había necesidad, ahora hay libertad. Empiezas a relacionarte desde un lugar más sano, más honesto, más equilibrado, sin expectativas irreales, sin miedo a perder, sin usar a otros para llenar vacíos que ahora sabes que debes llenar tú desde dentro. Es aquí donde entiendes que sanar no era volver a ser quien eras, era recuperar lo que siempre estuvo en ti, debajo de capas de miedo, desgaste y silencios acumulados. Sanar era reconectar con tu esencia. Y entonces, casi sin proponértelo, la vida empieza a abrirse de otra manera. No porque hayas conquistado el mundo, sino porque por fin te conquistaste a ti mismo. Empiezas a traer situaciones, personas y caminos que vibran con tu nueva versión. No desde la suerte, sino desde la coherencia, desde estar alineado contigo. Lo más hermoso de la integración es esto. No buscas finales felices, buscas principios auténticos. Principios que nacen de tu claridad, de tu sinceridad, de tu paz. Principios que no dependen del pasado, sino de la persona en la que te convertiste al atravesarlo. Y aunque este proceso parece haber llegado a su fin, en realidad no termina aquí. Es un ciclo, una forma de vivir, una nueva manera de relacionarte contigo y con el mundo, más consciente, más compasiva, más verdadera. La vida no te rompió, te reveló. Y ahora con todas tus piezas integradas, no avanzas desde la herida, avanzas desde la verdad.